Buenas noches a todos. Mi nombre es Jesús Martelo. Hago parte de la rotación 3561 junto a mis compañeros. Vamos a estar hablando acerca de dengue y embarazo bajo la tutoría del doctor Félix Canencia a continuación. Bueno, como introducción tenemos que el dengue se transmite por medio de la picadura de un mosquito infectado. Las mujeres embarazadas ya infectadas con dengue pueden pasarle el virus al feto durante el embarazo o alrededor del momento del parto. El dengue puede tener efectos dañinos que incluyen la muerte del feto bajo peso al nacer, nacimiento prematuro durante el embarazo. Este se asocia con un alto riesgo de estado fetal incierto, parto por cesárea y mortalidad materna y potencialmente un mayor riesgo de hemorragia obstétrica, preeclampsia y eclampsia. El diagnóstico prenatal permite planear el tratamiento siempre a favor de un enfoque multidisciplinario e individualizado, incrementando en la posibilidad de hemorragias, con síndromes de dificultad respiratoria y síndrome febril en los recién nacidos. Aun cuando las madres cursen con una enfermedad asintomática durante el embarazo, el dengue se considera una enfermedad que predominaba en niños, pero recientemente se ha reportado incrementos en adultos y sobre todo en mujeres embarazadas. Bueno, la definición, pues el dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores, que es causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Este mosquito se conoce como Aedes aegypti. El dengue también es una enfermedad infecciosa, sistemática y dinámica. La infección puede cursar de forma asintomática o manifestarse con un espectro clínico amplio, que incluye manifestaciones graves y no graves. Después del periodo de incubación, que es de 4 a 10 días, la enfermedad comienza abruptamente y pasa de 3 fases: febril, crítica y de recuperación, que ya le estaremos hablando más adelante. En relación a los datos epidemiológicos, el dengue se encuentra distribuido en todas las regiones donde existe el vector transmisor, desde los 30 grados de latitud norte a los 20 grados de latitud sur. Las enfermedades endémicas en más de 100 países, en regiones tropicales y subtropicales, y una causa de 390 millones de infecciones al año en todo el mundo. Las regiones más afectadas son el Caribe, América Central, América del Sur, Hawái, Sudeste Asiático, México, Australia, el Pacífico, África y Occidente. El hombre sirve como reservorio, excepto en el ciclo silvestre del sudeste asiático, por el virus, lo que explica que la enfermedad sea tan frecuente en los barrios superpoblados de las ciudades y la transmisión ocurre por debajo de los 2.000 metros, con mayor intensidad en la estación de lluvia. Esto de 2.000 metros en relación a nivel del mar. Y es interrumpida por el clima frío. Y el mosquito queda infectando durante toda su vida y puede transmitir el virus a su progeniente. Bueno, encontramos la distribución geográfica del dengue en los departamentos más afectados en Colombia. Pues es un estudio entre los años 2005 hasta el 2012, donde se presentaron mayor mortalidad y mayor reporte de dengue grave, fue en el departamento de Huila, así a grosso modo para no sobreextendernos en esta imagen. Bueno, cuando hablamos del agente causal, hablamos del virus de la familia Flaviridae, que es una familia de virus que se propagan principalmente por vectores artrópodos. La especie tipo es el virus de la fiebre amarilla, también incluye el virus del Nilo occidental, el virus del dengue y el virus del Zika. Es un género de virus ARN perteneciente a la familia Flaviridae, como ya les mencioné, y los flavirus pues son un virus con envoltura. La simetría de la nucleocapside, la icosaédrica, y cuyo material genético reside en una única cadena de ARN de polaridad positiva. Todos los flavirus tienen en común un tamaño de entre 40 y 60 nanómetros. La envoltura, una nucleocapsida icosaédrica, el ácido nucleico. Bueno, allí hablamos del ciclo de infección. El mosquito Aedes aegypti no nace infectado o no está infectado desde el inicio. Este debe picar a una persona infectada para adquirir el virus. Cuando una persona ya contagiada con el virus es picada por un mosquito, el mosquito va a adquirir el virus. Luego el virus pasa por el sistema digestivo del mosquito, migra a las glándulas salivales donde se replica y hace múltiples copias de este. El virus tarda varios días en replicarse dentro del mosquito. Luego este mosquito puede transmitir el virus al picar a otra persona sana y esta nueva persona infectada ahora puede transmitir el virus a otros mosquitos y así sucesivamente. A continuación, mi compañera Nicole les va a estar hablando del ciclo de vida del mosquito.
Buenas noches. Bueno, en cuanto al ciclo de vida del mosquito, tenemos que aquí va a haber unos huevos. Los mosquitos hembras adultos ponen sus huevos en las paredes internas de recipientes con aguas por encima de la línea donde llega el agua. Las larvas salen de los huevos en unos pocos días o en unos meses. Estos huevos se van a adherir a las paredes del recipiente como si tuvieran pegamento y pueden sobrevivir secándose hasta por 8 meses. Los mosquitos solo necesitan una pequeña cantidad de agua para poder colocar sus huevos. Los tazones, las tazas, las fuentes, las llantas, los barriles, los floreros y cualquier otro recipiente que contenga agua son un criadero perfecto para la proliferación del mosquito. En cuanto a la larva, tenemos que estas viven en el agua, se transforma en pupa aproximadamente en 5 días y de los huevos, y aquí pues salen de los huevos de los mosquitos. Esto ocurre cuando el agua cubre los huevos. Las larvas se pueden ver en el agua y son muy activas y con frecuencia se les conoce como gusanos. En cuanto a las pupas, son o crisálidas también denominadas, viven en el agua de 2 a 3 días y se convierten en un mosquito adulto y sale de la pupa y se va volando. Por último tenemos el adulto, que pues ya son mosquitos adultos hembra, ponen sus huevos en recipientes con agua, pican a personas y a los animales y pues los mosquitos necesitan de sangre para producir sus huevos. Luego se alimentan los mosquitos, luego de alimentarse, los mosquitos hembras buscan fuentes de agua para poner sus huevos nuevamente. Y así se cumple el ciclo una y otra vez. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su patogenia, tenemos que aquí el verdadero problema pues no va a ser el virus, sino quien lo va a transportar. El mosquito se diferencia de los demás porque este tiene puntos blancos a su espalda y en sus patas. Tenemos que la barrera de la piel, una vez que el mosquito pica y lleva el virus que es transportado, se encuentra en una glándula salival y entra a los capilares y posteriormente en los vasos sanguíneos de mayor calibre. Una vez se encuentra en la sangre, el objetivo del virus va a ser infectar a los monocitos que van a ser las células de la defensa y se dedican a fagocitar y detectar el virus. El virus del dengue secuestra a los monocitos y a los macrófagos, los infecta, los replica y seguido a esto pues se activa el llamado mediante la interleucina, factor de necrosis tumoral, las citoquinas para llamar a los linfocitos T y los leucocitos. Cuando el sistema inmune ve el problema y es que se están replicando muy rápido el virus, se activan las medidas para destruir los virus que estén rondando a los macrófagos y los monocitos que pues, estén infectados. Y esto también va a llevar a un daño en las paredes de los vasos sanguíneos y por ende van a haber fugas de plasma y salidas hemáticas como microhemorragias. Las plaquetas van a llegar a arreglar las paredes de los vasos por el daño endotelial que pues se tuvo y lo hacen para que las fugas del plasma pues no se lleven a cabo. Este se excede por su producción y por ende pues van bajando. Por lo tanto, el problema que el dengue es la fragilidad capilar y la destrucción que va a dejar en la intervención del sistema inmune y la carga del virus por lo que puede extenderse y seguir afectando cualquier parte del endotelio. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que el dengue va a tener diferentes fases, la fase afebril, la fase crítica y la fase convaleciente, que pues las voy a hablar más adelante. Siguiente. Bueno, en cuanto a la fase febril, tenemos que la fiebre generalmente va a durar de 2 a 7 días. Otros signos y síntomas pueden incluir los que son dolor fuerte de cabeza, dolor retroorbitario, dolor muscular en las articulaciones y en los huesos. Puede haber una erupción macular o maculopapular y manifestaciones hemorrágicas menores como petequias, equimosis, púrpura, epistasis, sangrado en las encías, hematuria o un resultado positivo de la prueba de torniquete. Algunas pacientes tienen eritema orofaríngeo y facial y enrojecimiento facial en las primeras 24 o 48 horas después del inicio de la enfermedad. Hay ciertos signos de advertencia que pues son la evolución hacia el dengue más grave y estos van a ocurrir en la última parte de la fase febril alrededor del momento de la defervescencia. Estos van a incluir los que son vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, acumulación de líquido, hemorragia de las mucosas, dificultad para respirar, letargo, inquietud, hipotensión postural, agrandamiento del hígado y un aumento progresivo del hematocrito. Siguiente, por favor.
En cuanto a la fase crítica, pues tenemos que aquí va a comenzar, comienza con la defervescencia y generalmente dura de 24 a 48 horas. La mayoría de los pacientes mejora en términos médicos durante esta fase. Sin embargo, los que tienen una extravasación grave del plasma en unas horas, pues van a presentar dengue mucho más grave como consecuencia del aumento marcado en la permeabilidad vascular. Al comienzo, los mecanismos fisiológicos compensatorios van a mantener la circulación adecuada, lo que va a reducir la presión diferencial al mismo tiempo que aumenta la presión arterial diastólica. Los pacientes con extravasación grave del plasma podrían tener derrames pleurales, ascitis, hipoproteinemia o hemoconcentración. Y los pacientes podrían parecer estar bien a pesar de que hayan signos tempranos de shock. Sin embargo, una vez de que se presente la hipotensión, la presión arterial sistólica va a descender rápidamente y estos podrían seguir en el mismo shock y la muerte a pesar de la reanimación que se le da al paciente. Los pacientes también pueden presentar manifestaciones hemorrágicas severas como hematemesis, heces con sangre o menorragia y especialmente si han presentado en un estado de shock prolongado. Las manifestaciones poco frecuentes van a incluir lo que son la hepatitis, miocarditis, pancreatitis y encefalitis. La siguiente. Por último, la fase de convalecencia, que es cuando la extravasación del plasma baja. El paciente va a entrar en fase de convalecencia y comienza a reabsorber los líquidos intravenosos, extravasados y los derrames pleurales y abdominales. A medida que mejora el bienestar del paciente, se estabiliza y tiene el estado hemodinámico, ocurre la diuresis. El hematocrito del paciente se estabiliza o podría bajar debido a un efecto de dilución del líquido reabsorbido y el recuento de glóbulos rojos blancos generalmente comienza a aumentar, seguido a una recuperación del recuento de plaquetas. El sarpullido de la fase de convalecencia podría descamarse y ser pruritoso. Y los hallazgos de laboratorio comúnmente van a incluir leucopenia, trombocitopenia, hiponatremia, el aspartato y la aminotransferasa y la alanina aminotransferasa van a estar elevados y una tasa de sedimentación eritrocítica va a estar pues normal. A continuación los dejo con mi compañero Carlos que les va a explicar más sobre el dengue en el embarazo. Bueno, buenas noches. Bueno, el dengue en el embarazo. Sabemos que pues puede ocurrir la transmisión perinatal y la infección materna del periparto y esta pues va a aumentar la probabilidad de infección sintomática en el recién nacido. También tenemos que pues los neonatos infectados de forma perinatal generalmente se enferman durante pues la primera semana de vida. También tenemos que la transferencia de IgG materna a través de la placenta contra el virus del dengue, pues de una infección materna anterior. Esta nos va a llevar a un incremento de riesgo del dengue entre los bebés que se infecten cuando tienen entre 6 a 12 meses de edad. Y cuando el efecto protector de estos anticuerpos pues se disminuye. Siguiente diapositiva. Bueno, en este cuadro pues vemos la serología y virología del dengue, los cambios de laboratorio, los eventos clínicos potenciales y temperatura. Aquí en los primeros 3 días, pues vamos a evidenciar que va a tener una etapa febril. Aquí pues va a tener fiebre mayor a 37.5, 38, incluso hasta 40. El hematocrito pues va a estar disminuido. Va a tener una deshidratación de nuestro paciente que hay que estar pues muy pendiente. Y la viremia, cuando se le revisa las pruebas, como vamos a explicar más adelante, van a estar alteradas. Y esta es la etapa febril. Como siendo la etapa crítica, como mencionó mi compañera, pues aquí hay que estar muy pendiente porque es donde el paciente se puede complicar más. Pero vamos a evidenciar que la fiebre va a disminuir y esto hay que tenerlo pues muy en cuenta. También el hematocrito pues va a comenzar a aumentar y las plaquetas van a descender, pues como todas las patogenias que traen la enfermedad. Y la viremia va a comenzar a bajar. Aquí en esta etapa crítica, pues vamos a observar que nuestro paciente puede llegar a cursar un choque hemorrágico y por ende, pues va a haber una falla de órganos. En la etapa de recuperación, ya vemos que desaparece la fiebre por completo, ya va a haber una transición de líquidos, ya las plaquetas van a comenzar a aumentar y los IgM y IgG pues van a comenzar a aumentar. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos en la imagen de arriba que la identificación de anticuerpos IgM para dengue, pues aparecen en el suero, pues en la sangre al 5.º día iniciado el cuadro febril. Y estos van a persistir por 2 a 3 meses.
Su evidencia indica pues una infección actual o reciente y la muestra debe obtenerse en los casos que presentan cuadro febril con más de 5 días de evolución para que después salga positivo. En la imagen de abajo es un aislamiento viral o detención viral. Entonces tenemos que la detención molecular del virus del dengue puede realizarse a partir de suero obtenido durante los primeros 5 días del cuadro febril. El tercer día es el inicio de los síntomas y este es el momento óptimo pues, para hacerlo. El tiempo entre la obtención de la muestra y la revisión del laboratorio debe ser máximo dentro de las 48 horas siguientes pues, a la toma de la muestra. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos los síntomas de dengue, que como explicó mi compañera, dolor en los ojos, fiebre, que sabemos que se va al tercer día y hay que tenerlo muy en cuenta, dolor muscular, artralgia, mialgias, cefalea, náuseas y vómitos. Algunos pacientes van a presentar un sarpullido que es muy característico del dengue y dolor en las articulaciones. Siguiente. Bueno, tenemos la secuencia de los signos clínicos. Sabemos que pues identificar la secuencia de las manifestaciones clínicas y de laboratorio, que todas las pruebas que le hagamos, es de vital importancia pues para diferenciar el dengue de otras enfermedades. Además, pues esta nos puede identificar en qué etapa está nuestro paciente. O sea, aquí hay que guiarnos en qué etapa para tener una conducta adecuada con lo que vamos a seguir. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Daniela que le va a explicar más sobre la secuencia de los signos clínicos. Bueno, continuando con la secuencia de los signos clínicos, como venía hablando mi compañero, en los primeros días vamos a tener pues el exantema y la fiebre. Entre el cuarto y el sexto día vamos a tener la caída brusca de la fiebre, que van a ser los signos de alarma para choque. El dolor abdominal intenso este va a ser mantenido. En cuanto al derrame pleural, puede haber ascitis, hepatomegalia, vómitos frecuentes. El paciente puede manifestar somnolencia y irritabilidad. El hematocrito va a estar elevado y las plaquetas van a estar disminuidas. Aquí el tratamiento para estas pacientes va a ser pues las soluciones hidroelectrolíticas. En cuanto al choque, que esta es la disminución de la presión arterial diferencial, de la presión del pulso o de la presión arterial media, y pues vamos a tener los signos de inestabilidad hemodinámica, como es la taquicardia, la frialdad, el llenado capilar lento, entre otros signos pues característicos del choque. Se puede prolongar, o sea, 12 o 24 horas más. Este puede ser recurrente. Y cuando se hacen pues las radiografías, se puede ver el edema intersticial y después se puede desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria con edema pulmonar no cardiogénico y pues este tendrá un mal pronóstico. Siguiente, por favor. En cuanto al dengue grave, este va a ser manifestado por medio de hemorragias masivas, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar no cardiogénico y fallo múltiple de órganos. Más que complicaciones del dengue, son las complicaciones del choque prolongado o recurrente que mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas del dengue grave, vamos a tener el dolor o la sensibilidad en el estómago, los vómitos al menos 3 en 24 horas, el sangrado por la nariz o encías, vómitos con sangre o sangre en las heces. La paciente nos va a manifestar cansancio, inquietud o irritabilidad. Siguiente, por favor. En cuanto a las formas atípicas de la presentación del dengue, este puede ser con alteraciones ya sea de los órganos o de los sistemas. Entonces aquí tendríamos la encefalitis o encefalopatía, las alteraciones de la conciencia, aquí puede estar el coma o convulsiones, tenemos la miocarditis o miocardiopatía, la hipocontractilidad miocárdica con la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y una posible insuficiencia cardíaca, hepatitis o hepatopatía, y esto va a conducir pues a un fallo agudo. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, en las maternas vamos a tener las hepatopatías, la encefalitis, la miocardiopatía, las convulsiones, el SID, la hemorragia, el desprendimiento de placenta, hematoma placentario, pues una muerte materna. En cuanto a las complicaciones fetales, vamos a tener el lóbito, la trombocitopenia, un embarazo pretérmino y la restricción de crecimiento intrauterino. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, mi compañera Valentina les continuará hablando. Bueno, ahora hablando acerca del diagnóstico.
Cabe recalcar que un alto índice de sospecha por parte del médico y su equipo pues es sumamente fundamental para hacer un diagnóstico tentativo del dengue. Entonces, hay exámenes como la prueba ELISA que pues nos va a determinar la probabilidad de la enfermedad o la confirma. Entonces, el adecuado diagnóstico clínico de manera precoz es la clave para evitar un compromiso del paciente y un avance hasta una etapa siguiente. El reconocer pues estos signos de alarma, que más adelante hablaré de ellos, permite un manejo pues más apropiado y rápido del paciente que puede de otra forma entrar a choque o morir. Entonces, esta prueba del dengue se usa pues para la detección cualitativa de los anticuerpos IgM contra el virus del dengue, y también cabe recalcar que esta prueba se basa en la captación de estos anticuerpos humanos en un pocillo usando pues anticuerpos contra la IgM humana, a lo que luego se añaden antígenos específicos del virus del dengue, y pues estos antígenos que se usan para este ensayo se derivan de la proteína de la envoltura del virus. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los casos probables de dengue con signo de alarma. Pasa, porfa. Gracias. Entonces, los casos probables de dengue con signo de alarma, cuando pues, se sospecha de un paciente que tiene dengue y además presenta cualquiera de los siguientes signos de alarma, se considera pues una situación más crítica y se requiere una pues atención médica más especializada. Entonces, primero vamos a tener dolor abdominal intenso y continuo. Pues aquí el dengue puede causar dolor abdominal, pero cuando es intenso y persistente puede indicar una complicación que requiere atención médica inmediata, y esto podría estar relacionado con el sangrado interno o inflamación de los órganos abdominales. Como segundo vamos a tener los vómitos persistentes, pues los vómitos frecuentes y persistentes pueden llevar a la deshidratación y a la pérdida de líquidos y electrolitos, y esto puede empeorar la condición del paciente y debe ser tratado de manera adecuada. Vamos a tener la diarrea, que también pues provoca deshidratación y desequilibrio electrolítico, y pues la diarrea persistente es un signo de alarma. Vamos a tener la somnolencia y irritabilidad, que pues aquí cabe recalcar que los cambios en el estado de conciencia, como la somnolencia o la irritabilidad, puede ser indicativo de que la paciente está experimentando un deterioro de su condición. Vamos a tener la hipotensión postural. Esta se refiere a pues, una disminución significativa pues, de la presión arterial cuando una persona se levanta o en una posición sentada o acostada, y esto puede ser signo de deshidratación o de shock. Vamos a tener hepatomegalia dolorosa. Esta, pues, cuando es dolorosa y cuando se supera un cierto tamaño, puede indicar una complicación en el dengue que requiere atención médica. Vamos a tener la disminución de la diuresis, vamos a tener caída de la temperatura, hemorragias en mucosa. Pues aquí cabe recalcar que pues, la presencia de hemorragias en la mucosa, como las encías o la nariz, pues es un signo de que la enfermedad se está complicando y que pues existe un riesgo de un sangrado más grave. Y pues también una caída abrupta de plaquetas pues menor a 100.000, y pues una disminución significativa pues de las plaquetas en sangre, especialmente pues si va acompañado de hemoconcentración, es un signo de grave de dengue y pues puede indicar un riesgo de sangrado y otros problemas. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los casos probables de dengue grave. Entonces, en algunos casos la enfermedad puede volverse grave y potencialmente mortal. Primero vamos a hablar acerca de la extravasación severa del plasma. Esta es una de las complicaciones más graves del dengue. En este caso, pues la infección por el virus del dengue provoca una fuga masiva de líquidos desde los vasos sanguíneos, pues hacia los tejidos circundantes, lo que puede llevar a una disminución drástica pues de la presión arterial y síndrome de choque por dengue. Vamos a tener hemorragias severas. Aquí pues algunos pacientes con dengue grave pueden experimentar estas hemorragias, lo que significa que tienen un sangrado significativo, y esto puede manifestarse en formas de sangrados en encías, hemorragias nasales, sangrados en heces, vómitos con sangre, y pues estas hemorragias pueden llevar a una disminución en la cantidad de plaquetas y otros factores de coagulación en la sangre, lo que puede pues poner en peligro la vida del paciente. Y por último vamos a tener daño grave de órganos.
Aquí cabe recalcar que el dengue grave también puede afectar gravemente diversos órganos del cuerpo y este puede manifestarse como miocarditis, encefalitis, hepatitis, entre otros. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico por historia clínica y examen físico. Aquí cabe recalcar que la anamnesis es una parte fundamental de la evaluación médica de un paciente con un caso probable de dengue y este pues consiste en la recopilación de información detallada pues sobre la historia clínica del paciente y sus síntomas y cualquier factor relevante puede ayudar con el diagnóstico y tratamiento. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta pues en una entrevista detallada, el médico debe realizar en una entrevista detallada con el paciente para obtener información sobre la duración y la naturaleza de los síntomas. Entonces aquí cabe recalcar que es importante preguntar al paciente pues acerca de la presencia de la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, erupciones cutáneas, entre otros. Como segundo, vamos a tener en cuenta la exposición a mosquitos. También aquí se debe preguntar al paciente acerca de su exposición reciente y especialmente si ha viajado pues, a áreas endémicas del dengue y ha estado en lugares donde podría haberse estado en contacto con el mosquito, pues que como habíamos dicho, que son los principales vectores de la enfermedad. Y como tercero, vamos a tener la historia de la enfermedad. Aquí pues el médico también debe informarse sobre la historia clínica del paciente, incluyendo cualquier enfermedad crónica o afección médica previa, ya que algunas condiciones médicas pueden aumentar el riesgo de complicaciones por el dengue. Y por último, vamos a tener en cuenta los signos de alarma, que pues ya los mencioné anteriormente, como dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, diarrea, somnolencia e irritabilidad, impotencia postural, entre otros. Pasa, por favor. Bueno, y por último vamos a hablar acerca de la comorbilidad o riesgo social. Aquí la presencia de comorbilidades o factores de riesgo social en pacientes con dengue pueden determinar o aumentar la gravedad de la enfermedad y riesgos y complicaciones. Entonces, aquí como primero vamos a tener las mujeres embarazadas que, contrario al dengue, tienen un mayor riesgo de complicaciones y pues el virus puede afectar tanto a la madre como el feto. Vamos a tener niños menores de 5 años y mayores de 65 años que pueden tener un sistema inmunológico debilitado y pueden ser más propensas a desarrollar dengue grave. Vamos a tener la presencia de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También vamos a tener enfermedades hematológicas crónicas como anemia falciforme, también enfermedades renal crónicas, enfermedades cardiovasculares graves, enfermedades autoinmunes y por último, pacientes con riesgo social, o sea, pacientes que vivan solos o tengan un difícil acceso a un servicio de salud o pobreza extrema, entre otros. Pasa, por favor. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañera Ginari Sánchez, que les va a hablar acerca de otros métodos diagnósticos. Continuando con otros métodos diagnósticos, tenemos que hay métodos directos y métodos indirectos. En cuanto a los métodos directos, tenemos el aislamiento del virus, que aquí la confirmación de la enfermedad se realiza mediante la determinación del serotipo del virus, del dengue mediante el aislamiento de virus en un cultivo de células, seguido de la identificación con anticuerpos monoclonales y por técnicas moleculares que detectan el genoma viral, como el RT-PCR6. También tenemos que el aislamiento viral por el método convencional de cultivo en tubo tiene el inconveniente de requerir un tiempo más prolongado. Este tiempo es de 2 a 3 semanas, por lo cual se hace necesario un método alternativo de aislamiento como el chill viral, que ha sido usado satisfactoriamente en el aislamiento de otros virus y requiere solo de algunos días, ya sea de 7 a 9 días. Entonces tenemos que también está la detección del genoma, que en este el diagnóstico del dengue se hace mediante la PCR, se ha sido desarrollado por diversos autores. Tenemos que estos estudios demostraron que mediante esta técnica el ARN viral es detectado en casi un 90% de los casos y que además los métodos inmunoenzimáticos alcanzan este porcentaje de sensibilidad. También tenemos que la detección del NS1, tenemos que la proteína de NS1 es detectable durante la fase aguda de la infección por el virus del dengue y que esta prueba pueden ser tan sensibles como las pruebas moleculares durante los primeros 7 días de los síntomas. Y tenemos que después de los 7 días no se recomiendan estas pruebas. En cuanto a los métodos diagnósticos indirectos, tenemos
la IgM y la IgG, que estos test de dengue detectan anticuerpos IgM que serían indicativos de una infección reciente, ya que estos son los primeros que aparecen tras la infección en un periodo de 5 a 7 días. Y también tenemos que se mantienen en niveles detectables durante 30 a 60 días. Además de esto, tenemos que esta prueba detecta un paralelo anticuerpo IgG frente al virus del dengue, que tardan algo más parecido a entre 14 y 18 días, pero que pueden mantenerse en niveles detectables durante toda la vida y que por tanto son un buen indicador de infecciones pasadas. Siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, tenemos que los datos de la anamnesis y el examen físico serán utilizados para la estratificación de los casos y para orientar las medidas terapéuticas pertinentes. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que el manejo adecuado de los pacientes depende del reconocimiento precoz de los signos de alarma que les mencionó mi compañera anteriormente, también el continuo monitoreo y reestratificación de los casos y el inicio oportuno de la reposición hídrica. Entonces tenemos que los signos de alarma y el empeoramiento del cuadro clínico ocurren en la fase de remisión de la fiebre. Y tenemos que una paciente que está embarazada, así no tenga signos de alarma, esta paciente debe ser remitida a un centro hospitalario y hospitalizar porque se conoce que el embarazo podría complicar aún más el cuadro del dengue. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al ingreso, tenemos que el reposo absoluto y las medidas de seguridad, también la vigilancia hemodinámica materna, ya sea un monitoreo continuo de los signos vitales, la diuresis horaria, la detección precoz de los signos de alarma. También tenemos el tratamiento basado en la hidratación adecuada de acuerdo a la severidad de la enfermedad y en base a las guías de manejo de la OPS de 2016. También las transfusiones de hemoderivados si es necesario, el uso de antipiréticos tipo acetaminofén, también la inducción de la madurez pulmonar fetal en embarazos de 26 a 34 semanas, desametasona 6 miligramos intravenosa cada 12 horas en 4 dosis. También el uso obstétrico y estudio Doppler para evaluar la hemodinamia fetal. También podemos utilizar la NST mayor de 32 semanas y la confirmación del diagnóstico mediante una prueba de laboratorio. Siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos que en cuanto al manejo intrahospitalario, vamos a tener que en el embarazo hay algunos criterios, como son la vigilancia y evaluar los signos vitales, la curva de la temperatura, el equilibrio hídrico, los signos de alarmas y también los laboratorios, el hematocrito, las plaquetas y los leucos cada 28 y 48 horas. Entonces tenemos que también en las condiciones asociadas al embarazo está la edad menor a 1 año o mayor a 65 años, la obesidad mórbida, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, y tenemos que en el embarazo del grupo B1 del dengue sin signos de alarma hay más infección asociada o riesgo. Siguiente diapositiva. Bueno, mi compañera Shara les va a seguir hablando sobre el dengue. Bueno, respecto al grupo B2 o dengue con signos de alarma, tenemos que los síntomas, pues como lo venía mencionando mi compañera Valentina, son dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, ascitis, derrame pleural o pericárdico, sangrado activo de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. Algo importante es que a estas pacientes, pues si no disponemos de un hematocrito, no debemos pues retrasar el inicio de la hidratación, debido pues al alto riesgo que esto puede causar. Pasa. Bueno, entonces estas pacientes en el grupo B12, o sea, con signos de alarma, ¿cómo las vamos a tratar? Primero, pues obviamente con lactato de Ringer, Harman o con solución salina al 0.9%, 10 mililitros por kilo en 1 hora. Reevaluamos al paciente. Si persisten los signos de alarma, pues y la diuresis es menor a 1 mililitro por kilo hora,
debemos repetir la carga con cristaloides isotónicos de 1 a 2 veces. Reevaluamos al paciente y si se observa mejoría clínica y la diuresis es mayor o igual a 1, debemos reducir el goteo de 5 a 7 mililitros por kilo hora y continuar de 2 a 4 horas. Si continúa la mejoría clínica, pues reducir a de 3 a 5 mililitros por kilo hora de 2 a 4 horas. Luego continuar pues al goteo a razón de 2 a 4 kilos por hora durante 2 a 4 horas y según las necesidades de la paciente. Reevaluamos el estado clínico de la paciente, hacemos un hematocrito nuevamente. Si continúa igual o el aumento es mínimo, pues continuamos con goteo de 2 a 4 mililitros por kilo hora de 2 a 4 horas. Si hay deterioro de los signos vitales o un incremento rápido del hematocrito, pues tratamos como el grupo C. Paso. Bueno, el grupo C o dengue grave, pues los pacientes van a tener hipotensión, hematemesis, melena, metorragia, sangrado del sistema nervioso central, choque o dificultad respiratoria debido pues a la extravasación grave del plasma. Vamos a tener un choque evidente por pulso débil o indetectable. Vamos a tener también taticardia, extremidades frías y llenado capilar mayor a 2 segundos. Vamos a tener una presión de pulso menor a 20 mililitros de mercurio y va a haber pues un compromiso grave de los órganos. Vamos a tener unas transaminasas mayores a 1000 y vamos a tener alteración de la conciencia y miocarditis. Y pues obviamente pues el no disponer de hematocrito pues no nos debe retrasar el inicio de la hidratación de nuestra paciente. Paso. Entonces, ¿cómo tratamos a estas pacientes o cómo tratamos pues el choque? Comenzamos con el ABC y monitoreo de los signos vitales cada 15 a 30 minutos y pues comenzamos la oxigenoterapia. Iniciamos ARMA o solución salina al 0.9%, 10 mililitros por kilo de 15 a 30 minutos. Si desaparecen los signos del choque, pues disminuimos el volumen de líquido a 10 mililitros por kilo por 1 a 2 horas y repetimos el hematocrito. Si la evolución es satisfactoria, de 5 a 7 mililitros por kilo por hora, de 4 a 6 horas, y continuar a razón de 3 a 5 mililitros por kilo hora, de 2 a 4 horas, y luego pues mantener de 2 a 4 mililitros por kilo hora, de 24 a 48 horas. Pasa. Bueno, en el tratamiento, en el lineamiento del manejo clínico de pacientes embarazadas con dengue intraparto, primero pues debemos evaluar la vía de evaluación en el momento y pues la vía de evaluación dependerá de la condición obstétrica existente. En caso de cesárea pues se va a recomendar anestesia general. En pacientes que cursan con otras patologías de base pues se debe mantener dicha patología más el manejo específico para el dengue. Con respecto al uso de líquidos, pues se usará siempre la solución Harman o solución salina normal con las dosis ya establecidas para los adultos. Y en caso del recién nacido, pues hay que reportarlo a pediatría, ya que todo recién nacido, pues de madre que curse con dengue en el momento de parto. Paso. Bueno, a manera de conclusión, pues se puede afirmar que el dengue serotipo 3 no produce grandes alteraciones que lo alejen del comportamiento de un embarazo normal. No obstante, pues se producen algunos eventos relacionados con la amenaza de parto pretérmino y daños placentarios pues, que llevan al sufrimiento fetal y al parto distóxico. Sobre el recién nacido, pues la restricción de su crecimiento muestra una relación causal y se explica pues, por la difusión placentaria observada. El dengue pues se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, como ya se venía diciendo. Es una enfermedad pues que afecta a todas las edades, con síntomas que varían entre la fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso, em, dolor detrás de los ojos, dolor en los músculos, dolor de cabeza y en las articulaciones y pues en ocasiones también eritema. La enfermedad pues puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por el choque, dificultad respiratoria y daños graves de órganos. Y por último, sabemos que los AINES y ARA2 están contraindicados porque esto podría provocar un sangrado en nuestras pacientes.
Pasa. Y bueno, muchas gracias a todos mis compañeros y al doctor Carencia por la tutoría.